un poco, ¿qué tal estamos de tiempo? En cuanto a algunas nociones de diseño que tenemos que tener en cuenta, en primer lugar tenemos la escala, que es lo que les decía del tamaño en sí del jardín. Nosotros tenemos que tener en cuenta no solamente la escala del jardín, la escala de la casa, la escala de las plantas, para que eso pueda ser una experiencia completa en donde el jardín se pueda apreciar de manera correcta y se pueda disfrutar por sobre todo. Si es que nosotros tenemos, o sea, si es que no respetamos la escala, nosotros podemos hacer que un jardín chiquitito se vea mucho más amplio con una escala correcta, como también se vea más pequeño. Pero cuando nosotros reducimos en general los espacios y no logramos darle esa amplitud, hace que te sientas un poco asfixiado, que se sienta cargado. O sea, siempre tenemos que buscar darle la mayor amplitud posible a todos los espacios, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la escala, tenemos que tener en cuenta la percepción que vamos a tener nosotros acorde a nuestra altura, a nuestra visibilidad al ingresar dentro de ese jardín. Tenemos que tener en cuenta la escala de las plantas, la perspectiva que le vamos a dar. Siempre iniciamos con plantas que sean más pequeñas y eso va aumentando de tamaño. No tiene lógica que utilicemos una planta más alta adelante que después tape todo lo que quede atrás. Eso es la escala de las plantas a respetar, ¿verdad? La escala espacial, las dimensiones que tiene el lugar, para no utilizar plantas que sean extremadamente grandes en espacios muy chiquititos y viceversa. La escala visual que les decía que vamos a tener como percepción, si que vamos a ver a determinada altura, si vamos a ver desde un balcón, desde adentro, ¿verdad? de la casa, y la escala temporal que depende también de las estaciones del año, cómo eso va variando y cómo va evolucionando a lo largo del tiempo, mes a mes, a medida que todas las especies van creciendo y se van desarrollando. Acá, por ejemplo, en esta casa, para mí está mal la escala, porque yo voy a entrar a la casa y veo esos arbustos, pero desde la planta baja prácticamente se van a ver esas dos plantitas altas nomás y el resto queda completamente pobre. De hecho que se ve luego pobre, ¿verdad? Con el tamaño de las plantas que tiene. Profe, para que se entienda, hay algunos, como yo también, sí, está comenzando, sí, para que al cliente no le asfixie con plantas en un jardín chico, hay que plantar plantas más o menos chicos, no así que le asfixie al cliente cuando está en su patio, ¿verdad? Ese es claro, lo correcto. Así mismo, por ejemplo, si tenés un jardín chiquitito, no le vas a meter una palmera imperial. O una que crezca hacia medio, sí, 50 sí, centímetros, ¿verdad? claro. Para que esté el cliente bien aireado cuando se siente. Así mismo, así Listo, es. eso era. Gracias. Sí, correcto. Hay que respetar los tamaños. En cuanto a los colores, la naturaleza nos da una paleta de colores increíble. Nuestra base del lienzo es el verde. Siempre nuestro color predominante va a ser el verde. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta cómo se comporta cada color en compañía del verde. Para un artista, su lienzo es blanco. El blanco es más neutro, pero para nosotros siempre va a ser el verde. Entonces tenemos que tener en cuenta el color de las plantas que vamos a utilizar, el color de la estructura, de la casa, de los revestimientos, de las paredes. El hardscaping se refiere a los camineros, a las piedras, a las rocas, que también son los elementos importantes. El color del suelo, si es que va a quedar suelo libre, si no va a quedar suelo libre. El mulch, que se refiere a la cobertura, que puede ser, o sea, mulch sería cobertura natural, o si usamos cobertura de piedras, ahí ya entra dentro del concepto de hardscaping. Y tener en cuenta también la temporada y el clima,
Acá nuestro otoño-invierno no es tan marcado, en otros países sí, pero igual eso va variando también, acorde a cada estación. Acá, por ejemplo, tenemos un jardín predominantemente verde. El verde es un color que trae paz, reduce el estrés. Hay personas que tienen preferencia por jardines que son predominantemente verdes, que no le gustan las flores. Pero que sea todo verde no significa que igual no podemos jugar con los tonos de verdes o con las alturas de las plantas. Después, ya si vamos incorporando color, tenemos lo que sería el color, no sé si puse rojo, sí, bueno, este sería mi rojo referencial, que más bien un naranja fuego. Todos los colores cálidos son colores un poco más agresivos. De toda la paleta de colores, el color que más resalta con el verde es el rojo. Si ustedes quieren crear un punto focal extremadamente fuerte, rojo con verde, la vista automáticamente se desvía hacia ese punto. Pero son colores muy cargados. No es recomendable que sean demasiados metros cuadrados de color rojo, porque cansa la vista. A no ser que tenga una buena cantidad de verde, entonces ahí se mitiga un poco, ¿verdad? Con los colores cálidos, rojo, naranja, amarillo, son colores que atraen la energía, colores que dan fuerza, que dan movimiento. Tenemos el naranja, que va dentro de la misma gama, dentro de la misma línea, pero no es tan agresivo como el rojo. El naranja se puede utilizar para macizos de mayor tamaño, para mayor cantidad de espacios, porque da esa energía, pero ya no tiene más la agresividad que tiene el rojo. Después tenemos el amarillo, que este, por ejemplo, es un ejemplo en el Palacio de Versalles, que el Palacio de Versalles es un jardín de estilo formal, en donde se utiliza cierta cantidad, se pueden utilizar flores, como les decía, pero de un color en particular. Estos son narcisos, y el amarillo es un color que tiene mucha luz y se puede utilizar como un color de transición a otros colores, porque no es tan agresivo. Luego ya tenemos el color azul, que ya es un color frío, es un color más tranquilo, si quiero un espacio que dé más paz. Pero también hay que tener cuidado con los colores fríos, porque si no equilibramos de color correcto, de manera correcta, hace que el espacio en sí sea un poco apático, que tenga una cierta connotación triste. El blanco podemos utilizar combinando con cualquier color para poder dar luz, como transición también. Es un color que da paz, que genera equilibrio. Si combinamos, por ejemplo, azul o el lila y utilizamos mucho blanco entre medio, o le metemos un poquitito de rosado para poder crear transiciones, con eso rompemos con esa apatía que nos generan los colores azules y lilas, que tienden más hacia el color frío. Acá está una de mis favoritas, que a Ceci no le gusta, que es la cordelina, que es una planta súper barata, súper resistente, que aporta muchísimo color al jardín. La ventaja de utilizar hojas de vista en un jardín es que tenemos color todo el año, por más que no florezca. Entonces, cuando un cliente te dice que quiere un jardín que tenga mucha vida, que tenga mucho color, le mezclas no solamente flores, sino que flores con hojas de vista. Entonces, todo el año ese jardín va a estar lleno de vida, va a estar lleno de color. Y el color rosado ya es una mezcla del rojo con blanco. Es agresivo, no tanto, pero se puede combinar. Se puede combinar, por ejemplo, el rosado con blanco, pueden combinar el rosado con amarillo, que son, si combinamos, por ejemplo, rosado con amarillo, sería algo
disruptivo porque están de manera contrastada en la paleta de colores, pero tiene mucha fuerza, tiene mucha energía, tiene mucho color. Tenemos el lila de las lavandas que los paraguayos somos tercos, porque lo que no es de nuestro clima queremos plantar. Sí. Y realmente crece hasta 70, 80 centímetros. Si logras que te crezca en Paraguay. No, mentira. Se puede desarrollar en Paraguay. La lavanda en realidad es propia de climas fríos, pero si van a plantar acá, tienen que tener un suelo que drene bien y el riego idealmente por las raíces nomás. La vez pasada, por ejemplo, en Samber me fui a ver una casa que tenía una lavanda y enfrente a la lavanda tenía un aspersor que le mojaba ahí. Estaba lleno de hongo la lavanda y la señora me dice, ¿por qué está lleno de hongo? Y le dije, mira, le expliqué, ¿verdad? Y ahí, por ejemplo, se tiene que cambiar, ¿verdad? Hay que cambiar o la lavanda o cambiar el aspersor, el lugar del aspersor. Por goteo, sí. Por goteo, sí. Pero la parte aérea de la planta mayormente tiene que quedar seca. Y la luminosidad no va a aguantar nuestro pleno sol. Sería más bien media sombra o sol de la mañana. Claro, las que son exóticas, las que no son propias de nuestro clima, muy pocas se adaptan. Y si es que deciden utilizar especies exóticas, hay que darle lo que necesitan, pero también prestar muchísimo más atención a los cuidados. Bueno, en cuanto al lila, el lila ya es una mezcla de azul y rojo, pero tiene más azul que rojo, entonces es un poquito más apático. Si es que se utiliza, da armonía, da más tranquilidad, pero como les digo, no utilizar absolutamente todo lila para no generar un aire de tristeza, combinar con un poquito de blanco, ¿verdad? A no ser que sea un jardín de un cementerio, ¿verdad? Puede ser. Nunca se sabe, mira, que los cementerios, los parques invierten muchísimo en jardines. Acá tenemos la paleta de colores, que tenemos los colores que son análogos, que están uno al lado del otro, y los colores que son complementarios, los que están del otro lado de la rueda. Si nosotros queremos un jardín que sea más armónico, con transiciones suaves, utilizamos colores análogos, los que están uno al lado del otro. Si nosotros queremos algo que sea impactante, que queremos que choque, que se quede clavada ahí la mirada, utilizamos complementarios. Entonces con eso va teniendo más fuerza, ¿verdad? Pero también tenemos que cuidar de que no sea una mezcolanza de colores. Por ejemplo, si voy a poner una cordelina de color rosado y le meto ahí con un tango de color rojo y después le pongo otra vez blanco, amarillo, ya, demasiado. Ya no hay armonía, ya se rompió ahí el equilibrio. Dentro de lo que es mi metodología, podemos proyectar el jardín a corto, a mediano y a largo plazo. A corto plazo, cuando ustedes le entregan el jardín al cliente, por lo menos, porque pueden utilizar plantas en distintos niveles de desarrollo, pero por más que sean plantas chiquititas, ya se tiene que notar lo que va a ser eso a futuro. Ya se tiene que notar el esquema, la estructura, el desarrollo que eso, el potencial que puede llegar a tener. Si ustedes plantaron todo, no importa que sea un espacio en donde, por ejemplo, pusieron bayanas y pusieron con una distancia una plantita cada 50 centímetros, igual se tiene que ver el diseño. Se tiene que poder percibir en qué se va a transformar. Y si eso no se percibe es porque no hay suficiente orden o suficiente volumen de lo que necesitamos. A mediano plazo, si nosotros terminamos un jardín con un desarrollo del 50%, generalmente, dependiendo de las especies que utilicemos, de 3 a 6 meses, eso ya luce, ya se asienta bastante. Las plantas van floreciendo, van teniendo brotes nuevos
todo se va fortaleciendo. Ese es el desarrollo a mediano plazo. Y a largo plazo, de acá a 1 año y de acá a 10 años, ¿cómo va a quedar ese jardín? Obviamente teniendo en cuenta el mantenimiento. Que no existe un jardín que pueda desarrollarse de manera correcta, saludable, a largo plazo, sin atrofiarse, sin un mantenimiento correcto. Y ahí lo más importante en cuanto a la selección de especies son las plantas grandes. Las plantas que van a tardar años en lucir si es que utilizamos una pequeña, y que no podemos esperar a que pase 5 o 10 años para darnos cuenta que había sido plantamos pegado a la pared y que después tenemos que sacar. Con las chiquititas es más fácil, porque si te equivocas puedes trasplantar, ¿verdad? No debería de suceder. Pero con las grandes, imagínense esperar 5 años y querías que luzca y sentarte a ver el follaje de tu palmera y había sido, ves un tronco nomás. Entonces, que su diseño a lo largo de los años se mantenga en equilibrio, vaya evolucionando, que no tengan que hacer ninguna poda drástica porque plantaron algo mal. Ese es el diseño a largo plazo. Y eso, cuando van eligiendo las especies, tienen que estudiar nuevamente cómo se va a desarrollar cada una. Hay un ejemplo que les voy a ir mostrando para que puedan ver de manera más puntual. Y algo muy importante también, que es a prueba, ¿verdad?, de errores, que son algunos factores a tener en cuenta, que repetimos lo que ya estuvimos diciendo, ¿verdad? Agrupar plantas acorde al riego. Que todas las plantas que pongan juntas sean plantas que tengan las mismas necesidades de agua, las mismas necesidades de nutrientes o de pH del suelo. Tener en cuenta la salud de las plantas y el vigor en cuanto a la fuerza de crecimiento que tenga esa especie, porque hay plantas que crecen mucho más rápido y hay plantas que crecen más lento, ¿verdad? Eso también tenemos que considerar. Y por sobre todo la estética y también el dinamismo que eso va a tener, el movimiento en cuanto a la fluidez, en cuanto al crecimiento y al desarrollo. Bueno, ahí ya me senté. ¿Qué hora es? Bueno, tenemos tiempo. Vamos ahora a hablar de la parte importante. ¿Hasta acá tienen alguna consulta? ¿Estamos bien? Sí. Por el tamaño que crece después. 1 metro. 1 metro por lo menos. Sí. Sí, que parece que se desborda. Sí. Sí. Sería lo ideal, porque depende también mucho de tu cimiento, ¿verdad? Pero para no arriesgarte. Sí, para las pequeñas no hay problema, para las pequeñas puedes poner pegadas, ¿verdad? Todo lo que sea nerva, incluso las heliconias, o sea, hay heliconias que crecen hasta 2 metros de altura, ¿verdad? Pero la raíz que tiene no es grande. En el caso de las que son más grandes, sí, las raíces son fuertes, entonces eso puede dañar la estructura de... La carpentaria no, la carpentaria puedes plantar en espacios chiquititos, porque la raíz no es agresiva. Sí. Por eso, o sea, yo por ejemplo utilizo mucho carpentaria en esas grandes. Sí, yo no sé por qué la gente usa la cola de zorro, pero se usa muchísimo. O sea, es súper linda cuando es chiquitita, pero yo veo que plantan como si fuera, no sé, sí, como si fuera Coco Fénix, y plantan así en todas partes, y súper pegado hacia las casas. Y la raposa crece como la imperial, es gigante, sí. No, la carpentaria tiene un crecimiento máximo en canteros 5 metros. No, generalmente no pasa de 5 metros, y el tallo de la palmera es fino, entonces no tiene raíces demasiado agresivas. Sí, sí, es grande. Cola de zorro, por ejemplo, por lo menos 2 metros distancia de plantación de cualquier estructura.
No sé si plantaron o vieron. ¿Y la banana viajera? 1 metro. 1 metro. Oh, Pero yo planté esa cantera. sí. Que por cierto, planté después de la última helada y actualmente están muy amarillas. Se quedó así como muy amarillenta y les da el sol bien. Recibe lo que necesita. No sé si hay una válida del tema del aceite que hablamos hoy. Puede ser, pero puede ser exceso de riego también. Sí, está con las hojas muy amarillas. De todo está básicamente. Y dos de tus hojas, después de dos, y una está un poco más explosiva más que la otra. Yo sé que se tienen que adaptar, pero Y fíjate si tu cantero drena bien también. En realidad, árbol de viajero yo no uso en canteros, porque por más que crezca relativamente lento, en algún punto te va a reventar el cantero. Es grande, es muy grande. Poder sustituir siempre por Strelitzia nicolai, en realidad Strelitzia alba, porque sí, no es Ave Paraíso. La Strelitzia reginae es Ave Paraíso. Todas son de la misma familia, tanto el árbol del viajero como las Strelitzias que le digo. Lo que varía es el tipo de crecimiento. La Strelitzia alba llega hasta 5 o 6 metros de altura en un jardín ornamental. Si está en la naturaleza llega hasta 10, pero en ciudad yo nunca vi que llegue hasta ese tamaño. Y las raíces no son tan agresivas como el de la ravenala, que es el árbol del viajero, que sí crece hasta 10 metros de altura. igual se va a desarrollar así tan grande si después No se desarrolla tan grande. por eso como, o sea, que ese con mi cálculo a la hora de colocarle en el cantero, yo consideré que no va a reventar la estructura porque no va a tener, no va a poder. Igual va a crecer. Igual va a crecer, sí. Va a tardar un poco más, va a ser más lento. Tenés 5 años por ahí de tiempo. Sí, reginae. Sí, el ave del paraíso. Estamos viendo ahora que en todo el Paraguay prácticamente los lapachos están floreciendo, Sí, están explotando de flores. sí. ¿Por qué a veces florece más y a veces menos? ¿Es Tengo un reel pendiente de eso. por el clima? Ya me preguntaron mucho. Porque mi cliente, por ejemplo, quiere que cada año florezca y con el NPK le va a ayudar o cómo podemos. Le va a ayudar, pero en realidad el ciclo de floración del lapacho depende de la temperatura. La maduración de las flores ocurre cuando baja la temperatura, o sea, cuando hay una diferencia entre temperaturas bajas y después hace calor, eso hace que se active y que empiece el ciclo de floración. Como nuestro invierno es un desastre y en pleno invierno tenés 40 grados, eso hace que la planta se confunda, entre comillas, y que florezca antes de tiempo, porque en realidad tienen que florecer en primavera. Entra en modo supervivencia en realidad. Porque Sí. climatológicamente o sea, somos muy inestables. Paraguay tiene un clima bastante inestable, me parece. Y otra pregunta para terminar nomás. Yo veo muchas en las redes sociales, así te sigo a vos, por ejemplo, ¿verdad? Y así como te sigo a vos, le sigo a otras personas. Y algunas personas dicen que hay que ponerle a una planta que no florece o no da frutos, ponerle un clavo. Y yo sé que vos no vas a estar de acuerdo con eso, pero probé y me funcionó. Me funcionó. Y bueno, Sé que las plantas se estresan y no quieren morir, entonces. eso te iba a decir, eso es justamente por lo que estaba mencionando la vez pasada, de que las plantas sienten y escuchan. Porque quienes ya hicieron la prueba, le amenazan a una planta y le florece. ¿Alguien ya probó? ¿Verdad? Bueno, y eso porque las plantas sienten. Entonces, depende de cómo le pongo. Le pone el clavo y la planta sufre y dice, ay Dios mío, mi vida corre peligro, le voy a dar lo que quiere. Puede ser por eso, pero no por nutrientes. Porque un clavo a un árbol no le va a aportar absolutamente nada. ¿El tiempo le va a afectar ese clavo? Puede ser un foco de ingreso de patógenos, pero poco y nada, realmente. Sí, eso es lo que percibe. ¿Cómo? Sí.
Así mismo, pero no es la idea, mejor es que les enamoren. No me creen una relación tóxica con sus plantas, por favor. Sí. Muy grande, ya de los frutos, pero como que se está descontrolando, ¿cómo se podría preparar para tener como los resultados? ¿Le cortas? ¿Qué tiempo y cómo puedo solucionar eso? Ahora puedes cortarle. Ahora un poco y nada de frío ya va a ser. Eso, por lo menos 3 nudos de la planta, ¿verdad? Donde tenés la unión, ¿verdad? Del tallo con las hojas. Cortás 1, 2, 3 por encima de un nudo. Haces un corte diagonal. Puedes sellar con canela, sí, para como un fungicida natural. Y de lo que sacaste, puedes plantar y va a echar raíces. Eso es fácil, bruta. Súper fácil. Sí. Ahí primero. ¿Qué tal? En mi casa tengo un lapacho rosado que nunca floreció. Sí. Este año floreció por primera vez y tiene muchísimos años. O sea, desde que antes de que se construya la casa ya estaba. Y la casa tiene 25 años más o menos. Y parece que está medio podrida también. No estoy segura porque se caen ramas grandes. Sí. Y no estoy segura. O sea, no sé si es un riesgo para la casa. Podría ser, habría que analizar, ¿verdad? Hay que ver si es que tiene QPI o si a los lapachos les suele agarrar antracnosis también, que es un tipo de hongo que hace que se pudra el tronco, pero se tendría que evaluar. O sea, si la madera está seca, siempre es más propensa a que eso se rompa, ¿verdad? Sí. Para todos mis alumnos, mi compañero que está presente, la poda del árbol, los lapachos, a veces queremos podar que va a probar algunas cosas, choca. Hay que cuidar la luna nueva, no hay que cortar las plantas, o sea que los árboles principalmente. Sí. Si uno es delicado en su trabajo, las plantas eso ornamentales eso no importa, pero habla mucho la luna para podar las plantas. Sí, en realidad sí, los ciclos de la luna dependen porque cuando hay luna nueva hay mayor circulación de savia. Sí. También le agradezco a la profesora por tener paciencia por nosotros y gracias profesora por su tiempo, porque como bien usted lo dijo, no necesita esto para ganar plata. Usted ganó ya lo que va a ganar, y va ganando. Siempre hay que seguir ganando. Que Dios le bendiga siempre y no todo tiene el coraje lo que usted está haciendo ahora por nosotros. Gracias, profe. Le agradezco muchísimo. Muchas gracias. Personalmente le agradezco yo. ¿Y en qué Gracias. luna hay que podar? En luna Menguante. menguante, menos en luna nueva. Yo voy a podarla el próximo fin de semana, voy a hacer una poda de una Cuando casa. son podas grandes es importante porque si no se dice que... El próximo sábado. Bueno, ahora vamos a entrar en un tema delicado. Vamos a ponernos serios. Vamos a hablar un poquito de números, porque al fin y al cabo, yo sé que todos están acá porque les gustan las plantas. Las plantas verdes, la planta del dólar, pero no el dólar redondo precisamente, sino el rectangular. Lo más importante es que hagan lo que hagan porque les apasiona. Y si hacen lo que les apasiona y hacen bien, los resultados económicos van a venir de manera automática. Pero bueno, también hay que tener en cuenta ciertas estrategias. No solamente hacer las cosas con pasión, sino saber a dónde nos estamos dirigiendo. Saber a qué es lo que apuntamos. El mayor de los problemas muchas veces ni siquiera es la falta de conocimiento, es no saber tener una visión empresarial. Cuando yo empecé me costaba mucho delegar porque me gusta tener el control de todo, y como todo emprendedor decía, nadie va a ser mejor que yo. Ese es el peor error que podemos cometer. Y hoy en día muchos de mi equipo hacen lo que yo antes hacía y hacen mejor que yo. Entonces ahí me callaron la boca. Se trata de saber elegir nomás las personas correctas, pero también saber delegar es todo un proceso, ¿verdad?
que sí o sí es necesario para que ustedes puedan escalar. No hay manera de que puedan llevar una empresa si pretenden hacer todo solos. En un inicio sí. Cuando yo empecé, yo era jardinera, yo era administradora, yo hacía mis presupuestos, yo hacía los diseños, yo hablaba con los clientes, yo hacía todo. Trabajaba todo el día. Hoy en día, si yo no tengo el equipo que tengo, yo no voy a poder sostener todo esto sola. No hay manera. Pero de haber llegado al punto en el que estoy hoy en día a lo que era antes, fue todo un proceso en donde ahí está lo que les decía, de que para mí no existe, realmente no solo en Paraguay, también afuera, porque yo busqué cursos afuera, un lugar en donde vos te puedas ir a aprender y te enseñan a que vos tengas una empresa de paisajismo. Que yo desde que empecé, esa era mi visión, eso era lo que yo quería lograr. Entonces dije, ok, no hay, voy a fusionar todos los conocimientos que necesito. Aprendí de administración, perdí mucha plata, aprendí más, aprendí de marketing, aprendí de redes, aprendí de marca personal y aprendí todo lo que es la parte botánica y la parte técnica también. Y la parte de manejo de personal, bueno, eso ellos ya me enseñaron. Y sigo aprendiendo. Algo muy importante es que cuando ustedes hacen un diseño y presupuestan ese diseño, tienen que tener en cuenta 3 pilares para que ese presupuesto sea sólido. En primer lugar, los costos directos. La cantidad de plantas, la cantidad de abono, si van a usar separador, piedrita blanca, todo lo que se puede calcular de manera fácil. Pero también tienen que tener en cuenta sus costos indirectos. Yo tengo, por ejemplo, una administradora. Eso representa costos para mí. Si van a tener un vehículo, un móvil, si se va a tirar basura, cómo van a tirar esa basura, si están invirtiendo en redes, en marketing o en lo que sea, todo eso implica también costos que ustedes tienen que considerar. Y como último está el valor agregado de su trabajo. Que ustedes pueden cobrar los costos directos, pueden cobrar los costos indirectos, pero no es lo mismo. Yo, por ejemplo, cobro eso de manera diferenciada. Mi cliente puede elegir si quiere que yo le haga o si quiere que alguien de mi equipo le haga. Y no es lo mismo. La señora me dijo hace un par de días, yo tengo 5 millones para hacer mi jardín, pero quiero que vos vengas. Disculpame, señora, pero por 5 millones yo te voy a hacer 2 metros cuadrados de jardín y no me voy a ir. La verdad que 5 millones para un jardín no es nada. Absolutamente nada. Es muy poco. Nosotros manejamos un rango entre 500.000 a 2 millones por metro cuadrado de diseño, dependiendo del tamaño de las plantas, del diseño en sí, del estilo. Pero esto se puede calcular. O sea, 500.000 es lo mínimo posible, lo que está más para abajo. Entonces nosotros ya le damos al cliente un parámetro de cuánto le podría salir esa inversión. Ya sea que haga alguien de mi equipo o que haga yo, todo lo que ellos hacen, yo superviso, yo autorizo. Con eso yo me aseguro de que el jardín va a ser sostenible. Corrijo todo lo que se tenga que corregir. Pero si el cliente quiere tener una experiencia directamente conmigo, yo le cobro eso. Si quiere pagar, paga. Y ese es el valor agregado. Ustedes, su marca personal. Que esa persona tenga el privilegio de trabajar con ustedes. Y para eso, ustedes tienen que tener valor. Hay gente que no puede cerrar jardines importantes, que a mí me pasó. Y no entendía por qué era. ¿Por qué el año pasado, después de haber invertido esos $5.000 y de haber lanzado en menos de un mes, sin ningún esfuerzo, me llama una señora, no me conocía,
no era mi cliente. Y me dice, Karen, yo quiero que me hagas mi jardín y tu trabajo me encanta. Me voy, le paso un presupuesto, 100 millones de guaraníes, ok, aprobado. ¿Cuándo empiezan? Y yo me quedé así. No hice ningún esfuerzo. Yo no le vendí, o sea, se vendió todo solo. Y ese es el poder de una marca personal. Y eso se cobra. Porque si ustedes tienen miedo de cobrar lo que vale, o si ustedes no ponen claramente cuáles son sus honorarios, el cliente no ve el valor. Hace poco también nos preguntaron, pero yo ya te pagué el proyecto, ¿por qué te tengo que pagar el honorario? El proyecto tiene un precio, porque hacer un proyecto, si es un proyecto grande, nos puede llevar semanas. Bueno, si yo dejo todo lo que tengo que hacer, hago en pocas horas, ¿verdad? Pero casi nunca puedo dejar todo lo que tengo que hacer, entonces lleva varios días. Y eso tiene un precio. La idea se vende y tienen que cobrar por su idea. Tienen que cobrar por su tiempo. Porque también les va a pasar, y ya me pasó, que ustedes le van a entregar el proyecto y el cliente va a ser con otra persona que le va a cobrar más barato. No va a ser igual, ¿verdad? Pero ese ya es el problema de ellos. Pero ustedes ya le cobraron por su tiempo. Y la ejecución, eso es otra cosa. Los honorarios que ustedes cobren es por el tiempo que les va a llevar, y no es luego solo por el tiempo, sino por los resultados que le van a dar. En 12 años, a mí no se me murió ningún jardín. Nunca, jamás. ¿Hubieron problemas? Sí, hubieron problemas. Pero nunca fue más del 10% del jardín. Pero si es que hay problemas, yo le cambio al cliente las plantas. Si yo tengo que perder plata para quedarme con ese cliente y para ganarle a ese cliente, yo pierdo plata. Hace poco le saqué a un técnico que contraté, que supuestamente era muy profesional, y me costó como 10 millones de guaraníes no perder los clientes con los que él erró. Pero eso es lo que paga el cliente cuando le está pagando a ustedes su honorario. Que ustedes den la garantía y pongan la mano. Y ese valor, en realidad, no tiene un precio fijo. Ustedes pueden cobrar lo que ustedes consideren. Y la persona les va a pagar si sienten que lo que le están cobrando tiene ese valor. Y no es relativo al tiempo, es relativo a los resultados. Y para eso es súper importante que se desarrolle la marca personal. Y mi recomendación es de que pongan bien claro. Vamos a ver el detalle de un presupuesto. Les voy a mostrar las fotos de este jardín en particular, que con este jardín, por ejemplo, jugamos con los costos, que es justamente lo que les decía. Y acá también podemos ver todo lo que son las escalas de las plantas. El Penicetum, el pasto de la fuente, este no se ve tan claro, pero eso plantamos con 30 centímetros. Con plantas así de crecimiento muy agresivo, no me estreso en colocar especies que sean altas, que sumen costo sin sentido, porque de hecho que se desarrollan mejor cuando plantas chicos y crecen en el lugar, crecen con más fuerza, con más vigor. En 3 meses ya creció todo. Esto terminamos en febrero de este año. Fue un jardín en total, creo que eran 800 metros cuadrados, 500 metros cuadrados de pasto y 300 metros cuadrados de jardín, que son clientes míos hace 12 años, y le seguimos haciendo su mantenimiento. Acá para que vean nomás. Les muestro lo que es el modelo de presupuesto que nosotros utilizamos. Y quiero que vean cómo puede cambiar el valor de un proyecto dependiendo del tamaño de las plantas que se utilizan. Vamos a ver este.
Siempre de manera inicial, cuando yo hago un proyecto, le presento al cliente la opción de que quede desarrollado en un 60 o en un 70%. A no ser que se converse previamente, ¿verdad? Con un desarrollo del 60-70% se le entrega al jardín, ya queda lindo y obviamente mes a mes se va evolucionando, va desarrollando más. ¿Qué pasa, verdad? Acá pueden ver también, o sea, punto por punto, cómo todo está detallado. Yo no dejo nada al azar. Todo está exactamente calculado, o sea, la cantidad de plantas por metro cuadrado que se va a necesitar. Incluso le especifico el tamaño de las plantas, porque no es lo mismo mostrarle, el proyecto se hace y en el proyecto se utilizan las plantas ya como van a quedar una vez que estén todas desarrolladas, pero no implica que le voy a poner las plantas de ese tamaño. Entonces, dependiendo del tamaño de las plantas que yo utilice, ahí puedo ir variando el precio en sí, ¿verdad? ¿Por qué detallo todo? Porque eso les da transparencia. Eso hace... Sí, claro. Y no todos miran. Hay clientes que te miran así a grandes rasgos y hay clientes que sí te miran punto por punto, detalle por detalle, ¿verdad? Ahí varía al llegar acá, pero generalmente no hay variación. Se mantiene mínimo por 6 meses, ¿verdad? Y ahí sí o sí el presupuesto siempre tiene cierto periodo de validez, que eso le establece, ¿verdad? Entonces, si cambia algo de precio, se actualiza. ¿Cómo se realiza el cálculo por metro cuadrado para la cantidad de plantas que se van a necesitar? Ahí depende del tamaño de la planta. Por ejemplo, una planta de liriope adulta te llega a ocupar 30 por 30 centímetros. Entonces, si vos haces eso en metros cuadrados, son 0.09 metros cuadrados. Tenés 10 metros cuadrados, y ese es 10 dividido 0.09. Ya sea que utilices un liriope todo desarrollado, va a quedar tupido. Si utilizas un liriope chiquitito, seguís respetando esa distancia de plantación, va a quedar un poco más pelado, pero con los meses va a llegar a cubrir todo. Y eso se hace con cada una de las plantas. Bueno, para no mostrarles todo el detalle, lo que les quiero mostrar es el total. Este presupuesto originalmente eran 240 millones. Me dicen, bueno, yo no quiero gastar 240, mi presupuesto es 180. ¿Cómo podemos bajar? Sin modificar. O sea, hay cierto rango en el que se puede ir jugando con el tamaño de las plantas o con las distancias de plantación con las especies que son de desarrollo rápido, para poder reducir ese mismo presupuesto, ese mismo diseño, sin afectar el diseño en sí, ¿verdad? Entonces, cambiando lo que son los tamaños de las plantas, de algunas palmeras, ese mismo presupuesto, el mismo diseño, bajamos a 180 millones. ¿Qué es lo que modificamos? Por ejemplo, tenemos, ¿cómo puedo variar? Si tengo árbol del viajero, un árbol del viajero de 1 metro puede costar, no sé, 500.000 guaraníes. Uno de 2 metros puede costar 1,5 millones. Uno de 3 metros puede costar 2 millones. Ya el cliente puede elegir, ahí les decía, la paciencia, la falta de paciencia del paisajismo, se paga con cash, con efectivo. Y priorizar. Es más importante que las plantas grandes, las plantas de acento que utilicen, estén más desarrolladas. Porque generalmente todo lo que sea palmeras, o si utilizan por ejemplo un ave del paraíso, crecen mucho más lento. Y si yo voy a poner un ave del paraíso de, no sé, 150.000 guaraníes, en 4 años va a tener el tamaño que tiene que tener y el jardín se va a ver pobre siempre. En cambio, si pongo por lo menos uno de 600.000 guaraníes y economizo en las plantas que van a ir debajo, ese ave del paraíso es lo que le va a dar la estructura al jardín que necesita para poder seguir, para que pueda seguir siendo impactante al momento en el que le entregan, ¿verdad? Y después, por ejemplo, se puede jugar el UMB. El UMB tenemos, acá está el Nacional,
Tenemos el nacional, tenemos el importado. En realidad las dos son especies nacionales. Solamente que el que le decimos importado, los que generalmente se utilizan son cultivados de Brasil, que es el VP natifium, que tiene las hojas acostilladas, que se ve, una podemos verla. Eso, por ejemplo, viene de 130.000, de 150.000, de 180.000, de 200, de 300.000. Depende del tamaño. Y si yo pongo uno de 130.000, en 4 o 5 meses tiene el tamaño de 200.000. A lo que sea desde 70.000, de 70, de 100, de 150 y crece rapidísimo. Con especies así, por ejemplo, se puede economizar. Y sobre todo si utilizas mucho, ¿verdad? Porque si tenés 10 son 700.000, o si usas la de 150 son 1,5 millones, son 800.000 guaraníes de diferencia, ¿verdad? O sea, es justamente en la cantidad en donde se marca, ¿verdad? La diferencia. Y el diseño en sí se sigue manteniendo, ¿verdad? Entonces, después con todo lo que es cobertura, la oreja de gato, la baiana, con eso normalmente se calcula para todo lo que es cobertura 5 docenas por metro cuadrado. Pero si quieren economizar, si ustedes ponen una docena de baiana o de oreja de gato en 1 metro cuadrado, igual en 2 meses, 3 meses va a estar todo cubierto. Obviamente sí se va a ver pelado en el inicio, pero esos son puntos, ¿verdad?, en donde pueden ir economizando un jardín, en donde tienen que aprender a negociar los costos de ese jardín para poder cerrar el proyecto. Porque no es lo mismo que el cliente te diga, no, es caro, no, me gusta el proyecto, pero no tengo ese monto para invertir, tengo este monto para invertir. Y eso también es un punto muy importante. Nunca hablar de gasto, nunca hablar de costo, hablar de inversión. Porque entra diferente en la mente y porque de hecho que es una inversión. Un diseño de paisajismo bien elaborado puede elevar hasta el 30% del valor de una propiedad. Y aparte que aumenta significativamente la calidad de vida de las personas que van a vivir en ese espacio. Así que si se quieren dedicar a bienes raíces, por favor empiecen a vender casas con jardines lindos, porque hasta ahora nadie lo hace. Sí. ¿Me una pregunta? Y si no, hacen mi equipo, ¿verdad? Si son jardines menos desarrollados. Pero en horarios pueden calcular, o sea, si quieren tener un parámetro, un 10, un 15, un 20% de lo que es el proyecto total, como también pueden calcular por días de trabajo, si es que quieren, que no les recomiendo, o por tiempo, ¿verdad? Porque como les decía, los honorarios en sí, no existe un parámetro que sea correcto o que no sea correcto. O sea, ustedes ponen lo que ustedes creen que vale y el cliente les va a pagar si el cliente siente que lo que le estás ofreciendo vale lo que le querés vender. ¿Cómo? No me quedó claro, no sé si a mí nomás o hay alguien más que tiene la misma duda que yo. ¿Cómo va cuando va a desarrollar el trabajo tu equipo y cuando la gente opta por una experiencia contigo personalmente? Vos te vas y estás ahí todo el día, el cliente te tiene que ver cómo es, porque hay gente que me dice, no, yo quiero que vos me hagas, pero yo estoy haciendo porque su está ahí con los muchachos y demás, pero entonces ¿cuál es ese diferencial? Eso es muy importante, porque yo no estoy encima todo el día del jardín. O sea, yo tengo varios equipos y desarrollamos varios jardines en un día, pero que sea directamente conmigo es que el cliente tenga trato directo conmigo. Yo le hago el seguimiento, yo hablo con ese cliente. Ya, si contrata a mi empresa, igual tiene mi nombre, ¿verdad? Tiene mi sello, pero eso es, o sea, el trato personalizado conmigo. Y yo me voy, yo dirijo, no estoy ahí todo el día, pero también eso es porque yo tengo jardineros profesionales en los que confío y literal yo le tiro el plano y le digo, haceme, y ellos me hacen. Y yo no le tengo que estar diciendo o explicando, bueno, ahora tenés que hacer eso, porque ellos te saben y ellos saben dirigir, pero para eso tenés que tener, ¿verdad?, un equipo. Si no tenés un jardinero profesional, ahí sí
sería necesario que vos estés más encima, ¿verdad? Pero sería más que eso, ¿verdad? Si la persona elige un proyecto que nosotros, ¿verdad?, dentro de nuestro catálogo le denominamos un proyecto estándar, que sería directamente alguien de mi equipo, yo no me voy, va mi equipo, igual, o sea, yo apruebo todos los proyectos, ¿verdad? Ajá. Pero el trato es con alguien de mi equipo, porque Ya. es ese tiempo lo que yo le estoy cobrando. Cobrando, ¿verdad? sí. Sí. Pero hay gente que te dice, no, pero yo quiero que vos estés ahí encima. Sí, o si te va, por ejemplo, en una peluquería, no, yo quiero que fulano. Sí. El le anota todo lo que tiene que hacer. Pero no es eso, o sea, para eso vos ya tenés tu equipo que desarrolle, porque no sos vos la que se va, bueno. 7 días, porque en 7 días se puede saber si realmente es una planta que está sin raíz o algo por el estilo, o que no prendió rápido va a decaer. Pero en realidad, si nosotros hacemos, y si tiene riego, o si algo no funcionó, no importa el tiempo, yo le cambio. Yo tengo un caso, por ejemplo, que se le plantó, no es grande, es algo pequeño. Es algo pequeño en la entrada de la casa. Sí. Se les plantó los napoleones. Y esas 2 primeras semanas re bien. Y después la dueña se fue de vacaciones y nunca más le regó. Y después yo pasé por su casa y miré y era un desastre. Y ahí le consulté si qué pasó y ella me dijo, bueno, yo me fui de vacaciones y nadie prestó atención y era en el periodo de adaptación. Ahí, por ejemplo, ¿qué recomendás? Términos y condiciones. que tenés que tener establecido en el presupuesto. O sea, la garantía cubre daños por errores. Si plantaste, por ejemplo, algo de sol en la sombra y se quemó y no se adapta, o plantas que acabas de plantar y que estén enfermas, no es lo mismo que de acá a 3 meses esté enferma, porque si no hizo mantenimiento puede ocurrir, eso no te cubre, no cubre daños de golpes, de faltas de riego, daños mecánicos, eso tenés que tener bien establecido, porque es así, o sea, un jardín que está recién implantado y que no se regó y que no se cuidó, se va a morir, o sea, eso, y nada que sea relativo al riego, si no tiene sistema de riego, no le podés dar garantía. Y eso es muy fácil de determinar, ¿verdad? Pero también ahí te das cuenta del tipo de gente con el que estás tratando. Porque hay gente que realmente no riega, no cuida su jardín y sabe que no regó, sabe que no cuidó, pero te quiere echar la culpa a vos. Y bueno, ahí tener un poquito de carácter y explicarle al cliente, decirle qué es lo que cubre y qué es lo que no cubre, ¿verdad? Y en todo caso decirle, bueno, esto fue porque vos no regaste, te cobro las plantas pero no te cobro la mano de obra. Y ahora, cuida. En ese punto sugeriste que agregue un costo de Podrían. Yo considero eso dentro de de mis honorarios. Generalmente no tenemos un margen de error en base a los presupuestos, pero o sea, yo ya tengo todos los cálculos bien establecidos por metro cuadrado, cantidades y demás. Si ocurren imprevistos puede ser por rotura de caños o algo así, pero muy poco probable también. Y porque ahora, por ejemplo, nosotros trabajamos con la metodología de 1 año de garantía si el cliente hace riego y hace mantenimiento con nosotros. ¿Por qué yo les doy eso? Porque yo sé que mi metodología funciona. Y si es que yo le doy todos esos cuidados, es prácticamente imposible que algo se enferme o que algo se muera. Y si no tiene riego, igual voy observando y le voy indicando, ¿verdad? Si le haces el mantenimiento es más fácil darle un seguimiento paso a paso, pero cuando le entregas y le abandonas, dentro de tus honorarios vos tenés que considerar por lo menos 3 meses que te vayas una vez al mes a ir viendo cómo evoluciona, justamente para saber si está cuidando, si no está cuidando, y le das indicaciones y le decís, te falta regar un poco más. Y si vos te vas y seguís observando que no se está regando, le recalcás. Entonces cuando ese cliente
te digan, no, se murió todo, no me funciona, tú le decís, yo te vengo diciendo hace tanto tiempo que tenés que regar, esto está deshidratado, y le explicás, ¿verdad? Sí. Con respecto a costos indirectos, Sí. particularmente yo me dedico a la construcción civil, pero estoy empezando en el paisajismo y me dedico más a hacer jardines desde cero. Pero todavía no entré en el área de mantenimiento. Y mi duda es, ya hice algunos para mis clientes, ¿verdad? Pero hay veces que el mantenimiento tiene muchos residuos, tipo hojas de palmera, un montón de cosas. Eso ya se puede contemplar en el presupuesto. Por ejemplo, hice un mantenimiento, ya sea un jardín de cero. ¿Y qué hago con todo ese desecho? O sea, en tu caso, ¿cómo ustedes administran todo ese desecho? ¿Se hace abono? ¿Se alquila un contenedor? Si tenés pocas casas todavía, vas a poder. En un inicio hacía, pero ahora, por ejemplo, para que se tengan una idea, nosotros tiramos 4 contenedores a la semana de basura, más todos los contenedores directamente de las casas de los clientes que se tira. O sea, no hay forma. Depende de la cantidad Sí, de trabajo que tenga. Claro, depende de la cantidad. Además, las hojas de palmera tardan demasiado tiempo en degradarse como para que puedas hacer abono orgánico de eso. Porque justamente yo no estaba viendo como una opción el mantenimiento porque lleva tiempo. Sí. Porque yo me dedico a otra cosa. Pero ahora lo que estoy buscando es que el equipo que tengo trabaje más solo y puedan hacer mantenimiento, porque realmente eso genera un ingreso considerable, ¿verdad? Una vez que tengas unos 30, 40 clientes fijos, ya es un monto que ayuda, ¿verdad? Claro. Entonces me detuve, me quedé estancado en eso de no hacer mantenimiento por ese motivo, ¿verdad? Claro, no, o sea, lo del mantenimiento no es obligatorio que hagan. O sea, pueden hacer ustedes, pueden trabajar con alguien en colaboración. Pero ¿cuál es la ventaja de que ustedes hagan el mantenimiento de los jardines que hacen? Que ustedes van a ir acompañando la evolución de ese jardín, se van a asegurar de que todo crezca como tiene que crecer y que esa es su carta de presentación. Y además tener en cuenta de que un jardín evoluciona, de que un jardín es algo vivo, o sea, no es algo que vos vendés, entregás y te vas. Sí o sí va a necesitar cuidados a lo largo del tiempo para que eso se pueda desarrollar de manera correcta. Bueno, vamos a hacer una pausita para ir a almorzar, un cafecito, para no tener sueño, si comieron mucho. Vamos a cerrar nuestra parte de presupuestos. Después vamos a hacer un refuerzo sobre lo que es la metodología con la que vamos a trabajar, mientras que digieren, y después pasamos a nuestra parte práctica. Con relación al tema de presupuestos, factores que tienen que tener en cuenta. Tienen que seguir un orden, que no precisamente tiene que ser el que yo les digo, pero el orden que a ustedes les sea más claro, es importante para que no se les pase ningún detalle. El orden que yo sigo es ir desde lo más básico para arriba. Lo que es, por ejemplo, bueno, sustratos y demás, eso sí al final, porque necesito tener la cantidad de plantas para poder hacer el cálculo, ¿verdad? Si tiene pasto, hago el cómputo de pasto, cuántos metros cuadrados de abono necesito, cantidad de arena lavada, retiro de residuos. Las líneas nomás ya pueden ir haciendo todos los cálculos. Si voy a tener piedras, cantidad de piedras. Si uso piedras, sí o sí uso cobertor. Pero no me salto los pasos, porque si pongo mis piedras y digo después voy a poner mi cobertor, probablemente se olviden del cobertor. La tela vidin, sí. Si no van a usar cobertor y van a usar plantas de cobertura, vayan a maní, lo que sea, todo por lo más chiquitito, voy detallando. Después me voy a las plantas medianas, todo lo que sea de relleno, pueden ser liriopes, iris, floredura, van detallando todo, ponen la cantidad, hacen el cálculo acorde, ¿verdad?, a las dimensiones que tienen, y después las plantas de acento. Igual, como les digo, si ustedes quieren pueden empezar por lo grande, pero sigan un orden y revisen una vez, 2 veces, 3 veces. Una vez que tienen todas las plantas, sí o sí
Van a hacer el cálculo de abonos, van a hacer el cálculo de mantillo, de lo que van a necesitar, de humos de lopris, colocan eso. Cuando tienen toda la cantidad, ahí van a poder hacer el cálculo de su mano de obra, de cuánto es el tiempo que les va a llevar. Esto es muy variable dependiendo si el personal con el que trabajan tiene experiencia o no tiene experiencia. Si es que le pasa la cantidad, yo ya le calculo mi mano de obra. Si es que van a trabajar con alguien tercerizado, no les recomiendo que le paguen por día de trabajo. En general, cuando alguien les cobra por día de trabajo, regula y hace que sean más días. Es mejor que sea por trabajo terminado, con una entrega, sin una entrega, pero que ustedes puedan verificar todo el trabajo, obviamente, antes de realizar, ¿verdad?, la cancelación. O sea, un jardinero profesional podría plantarles 70, 80 metros cuadrados, 100 metros cuadrados, si el terreno está todo preparado, él solo en un día. Pero un ayudante o una persona inexperta no, ¿verdad? Aparte que no va a quedar luego bien seguramente. Los jardineros independientes cobran entre 150 a 250, incluso 300.000 por día de trabajo, de parámetro, ¿verdad? Pero como les digo, algunos les van a pasar el presupuesto por trabajo en sí, y muchos ya tienen luego un equipo. Es ideal, si ustedes todavía no tienen demasiado trabajo, no es recomendable que contraten personal que les implique un costo fijo, sino que busquen trabajar con personas tercerizadas y que le vayan contratando por trabajo para que ustedes no tengan ninguna pérdida, ¿verdad? Porque si ustedes trabajan como paisajistas y ofrecen sus servicios, obviamente si empiezan a tener una estructura, toda esa estructura tiene un costo. Para mí lo mejor siempre es empezar desde abajo, ir creciendo, ir escalando, y que a medida que ustedes ganan experiencia, ahí van sumando personas a su equipo, o de repente esa misma persona que estaba trabajando. Lastimosamente hay mucho. No duden en cambiar y en descartar de manera automática a las personas que no les cumplen. O sea, muchas veces por miedo, le pasa a una alumna, hay que pedir claramente. Es lo mismo con los clientes. Mientras que ustedes vayan creciendo, vayan teniendo más experiencias y cerrando tratos, se van a ir dando cuenta que hay gente con la que les va a gustar más trabajar y hay gente con la que no les va a gustar trabajar. Desde un principio, definan bien eso. Y con la gente que no quieren trabajar y que de entrada luego ya les pone muchísimos peros y trabas y ya les crea problemas, tengan por seguro que a la hora de hacer el proyecto solamente va a ser más problemas. Ahórrense todo eso. Porque no es que por decir que no a algo que no te gusta, no es que se van a quedar sin trabajo. Van a venir cosas mejores. Y cada vez ustedes van a estar más firmes, van a estar más sólidos con lo que quieren lograr, con el mensaje que quieren transmitir, con el público al que se quieren dirigir. Y toda su página, toda su marca, eso tiene que representar sus valores para que ustedes le puedan atraer al tipo de gente con el que quieren conectar. Que de hecho que eso es algo, más o menos su experiencia, la edad, por qué quieren trabajar con nosotros, qué es lo que le motiva a esa persona, cuál es su proyección, y en base a eso yo filtro. Para empezar, luego el que ya no me completa, ahí luego ya está descartado, ¿verdad? Después, dependiendo del cargo, si es un cargo
un poco más alto y ni siquiera sabe expresarse, ahí ya está descartado, ¿verdad? O de lo que te diga, ¿verdad? Hay gente que te pone, quiero ganar plata. Si yo les leo lo que son las respuestas, son muy divertidas. Porque, obviamente que todos trabajamos porque necesitamos ganar plata, ¿verdad? Pero eso no puede ser su motor principal. Porque el que viene solamente por la plata, se va a ir y no va a hacer ese esfuerzo extra para poder aprender. También es importante, o sea, en mi caso, lo que yo observo, que sea una persona disciplinada. Obviamente en la entrevista vos le preguntás y le decís, ¿sos puntual? Sí, claro, yo soy puntual, yo soy fantástico, todo te dicen, ¿verdad? Pero enseguida ya te das cuenta si, si es o no es. Si le preguntas un poco sobre su vida personal, si tienen familia, si no tienen familia. Y es mejor que se tomen el tiempo necesario para contratarle a la persona correcta antes que contraten a alguien que les pueda hacer quemar. Sobre todo si están empezando. Porque si ustedes están empezando y su nombre todavía no es conocido o no tiene demasiado peso y trabajan con alguien que les hace quemar, que les hace quedar mal, lo más probable es que la persona no diga ese jardinero. Va a decir, Ana me hizo mal el trabajo. Y no es que mi equipo no se equivoca, ¿verdad? Los muchachos que tengo ahora, el equipo que tengo ahora, al menos mis cabezas, son todos súper guapos, excelentes. Y ellos luego le alinean. Me dice, señora, anda, sacale. ¿Por qué? Porque yo ya le metí en su cabeza que el que no suma, que tampoco reste. Yo siempre les digo que, y en todo equipo es así, que un equipo es como una cadena. Y una cadena va a ser tan fuerte como el más débil de sus eslabones. Entonces, todos tienen que empujar a la par. Yo estructuro a mis equipos de trabajo y si ellos salen entre tres, los tres tienen que trabajar a la par para que ese trabajo se termine en el tiempo en el que yo calculo. Si uno falla, no se va a terminar. Entonces yo ya me doy cuenta, yo le pregunto qué pasó y a ella me dice, no, fulanito no trabaja, fulanito no anda. Y la gente que va a trabajar con ustedes, eso es lo que va a marcar que puedan tener éxito o no. Y es una de las labores más importantes. Contratar lento, despedir rápido. En una semana te llegó 3 veces tarde, sácale. No va ni temprano. Te faltó un día porque hoy se murió su mamá y pasado mañana se murió su tercera mamá. Así te dicen. Sácale. No te presenta un justificativo afuera, porque no vas a poder mantener un cronograma de trabajo si la gente te falla. Cuando, con mi personal que ya es estable, con los nuevos siempre soy más exigente, ¿verdad? Porque están a prueba, tienen que ganarse mi confianza. Pero con mi personal que es más estable, si de repente ellos fallan o llegan tarde, yo no les reto, le digo, ¿qué pasó? O me dicen luego, ¿sabes qué, Karen? Tengo este problema, voy a llegar un poquito tarde. Dale, no hay problema, porque es la excepción, no es la regla. O si me piden un permiso y siempre cumplen, yo les doy, pero ellos ya saben. Y así también hay gente que cree que porque le doy permiso a algunos, porque creen que soy floja, pero en realidad no es así. Se tienen que ganar. Y uno va construyendo su equipo. O sea, yo busco que mi equipo sea disciplinado, que tenga valores, que sea proactivo, que en realidad es lo que en síntesis todos deberíamos de buscar, ¿verdad? Pero eso no se puede lograr cuando una persona
en su vida personal es un desastre. Si te viene alguien como jardinero que tiene 5 hijos y a ninguno lo le mantiene y que nunca le pasa plata, esa persona no te va a cumplir, porque es un irresponsable. Y todo eso son cosas que se aprende a observar y trabajar con gente que es muy ignorante. Es muy difícil. Es muy difícil. Yo no tengo problema, por ejemplo, en contratar gente que no tenga experiencia, porque la experiencia se gana. Uno de mis mejores técnicos hoy en día empezó, tenía creo que 23 años, no tenía profesión, y no se sentó y me dijo: yo no te voy a fallar, dame una oportunidad. Hasta hoy día nunca me falló, y ahora él es técnico en instalación de sistemas de riego, está a cargo de uno de los trabajos más grandes que tenemos, dirige un equipo de personal y un muchacho de 28 años que gana mucho más que muchísimos ingenieros, y aprendió todo conmigo. Pero él es disciplinado, él nunca falla, él cumple su palabra, y te das cuenta cuando la persona quiere crecer. Y uno le puede dar oportunidades hasta 1 o 2 veces, pero después ya se tienen que alinear. Así es que, bueno, volviendo al tema de nuestro presupuesto, seguimos orden, calculamos mano de obra, tenemos nuestra cantidad de martillo de más, vamos anotando todo punto por punto, hacemos nuestro cálculo de honorarios, tienen que tener en cuenta la distancia del trabajo, hay cosas que tienen que aprender a observar dependiendo de cómo es el lugar también. Por ejemplo, tienen que hacer el desmonte de una casa, ustedes tienen que aprender a fijarse si esa casa tiene un pasillo de servicio por el que van a poder circular, por el que va a poder pasar una carretilla, si tiene un portón de acceso del fondo, o si van a tener que pasar por la casa y sacar todo en baldes. La diferencia incluso puede ser 2 o 3 días más de trabajo, y es muchísimo más pesado. Entonces ahí cambia la mano de obra, ahí cambia el tiempo de trabajo, ¿verdad? Y ahí está el tema de repente, ¿verdad?, de los costos indirectos, que al momento de presupuestar se tiene que evaluar. Y nuevamente, lo mejor que pueden hacer es proyectar a futuro, visualizar. Cuando están haciendo el trabajo, pónganse a pensar: ok, va a sacar tierra, ¿dónde va a tirar la tierra? Voy a alquilar un contenedor, ¿hay permiso de poner el contenedor? ¿Se tiene que pedir permiso en la municipalidad? ¿O dónde voy a tirar todo eso? O sea, todos esos factores permiten que ustedes puedan tener realmente una visión integral de lo que va a ser el costo del proyecto, y mientras más detallado esté todo, más van a, o sea, menor margen de error van a tener en cuanto a costos. Porque si no, vos no le podés estar diciendo al cliente: ahí sabes que me equivoqué, me faltó sumarte esto, se me olvidó sumarte esto, tengo esto. A lo mejor una vez, a mí me pasó una vez que me di mal, era un terreno irregular y 300 metros cuadrados de menos le pasé al cliente. Respiré profundo y dije: bueno, que sea lo que tenga que ser. Le expliqué, le pedí disculpas, le dije: yo me equivoqué, si no querés reconocer no hay problema, yo te voy a completar el trabajo, pero si me podrías reconocer, te voy a agradecer, te voy a hacer un descuento. Sí, Karen, no hay problema, me reconoció, pero puede que no. Pero es como ustedes encaran, ¿verdad?, los errores, porque también les puede pasar, ¿verdad? Después de un par de errores así, fue que empecé a tener un orden y a calcular 2 o 3 veces, a repasar, porque si hacen rápido y entregan rápido, sí o sí se les puede, no obligatoriamente, pero les puede, o sea, se les puede saltar algo, ¿verdad? Después también tienen que calcular
algo muy importante, que es el tema del IVA. O sea, yo por ejemplo trabajo todo con IVA, pero hay viveros en donde compran plantas y no te dan factura, o te quieren recargar. También el tema de sus honorarios, ¿verdad? Tienen que considerar el IVA para poder recargarle al cliente. Y todo eso va sumando. En cuanto a los días de trabajo, si tienen 2, 3 días de trabajo, cada día de trabajo implica movilización. Es combustible, desgaste de vehículo, maquinarias. Si es que el cliente les pide, o si es una obra grande, contratar disal, se le cobra eso aparte. O sea, son varios puntos, ¿verdad? Y claro, la distancia sería por kilómetro. Yo por ejemplo trabajo en toda Asunción, trabajo en Samber. Obviamente en Samber es mucho más caro siempre que en Asunción, porque mi punto, o sea, mi central está acá, todo sale de acá. Cada día que yo me voy a Samber son, no sé cuánto tal pasa, el peaje 52.000 creo que es por camión, y son 102.000 más. O sea, si yo tengo 20 días de trabajo ya son 2 millones más, que si no calculas sale de tu bolsillo. Viático. La comida en Samber es mucho más cara. O sea, yo les doy un plus a mi equipo cuando se va en Samber a trabajar, porque si no, no se quieren ir. Entonces tienen que estar siempre motivados sí mismo. Entonces van teniendo una checklist de lo que es su presupuesto, y a la hora de negociar, de hecho que para vender un proyecto, que justo me consultaba tu nombre, Belén. Me consultaba Belén, a la hora de vender yo ya le paso diferentes propuestas y el cliente elige la propuesta. ¿Cómo le calculamos? En base al tamaño, aproximadamente. Me pasa un jardín, supongamos un jardín de 50 metros cuadrados, le doy 2 opciones. Hace con alguien de mi equipo 1.100.000, hace conmigo 2.200.000. El proyecto, solo el proyecto. ¿En qué varía? En el rango de inversión. O sea, de 1.100.000, no me acuerdo cuánto era, creo que era hasta 20 millones de guaraníes, más o menos. Si hace conmigo, es de 50 millones para arriba. Entonces, le mando las 2 opciones, le explico la diferencia, y ahí el cliente ya tiene un parámetro de cuánto es lo mínimo que le va a salir el proyecto. Y ya no te vas más a pasarle un presupuesto y se te cae de espaldas porque costó 20 y te dicen, no, yo tenía 4 millones para gastar. Con eso se van a ahorrar un montón de trabajo. Y sí, capaz que de 10 clientes uno te confirme, pero ese uno que te confirme ya va a ser más seguro que cierres la venta. Entonces nosotros estructuramos de esa manera, y nuevamente al pasarle la propuesta yo le doy la opción, yo le paso mi presupuesto así como les mostré le digo, ok, con este proyecto son 240 millones de guaraníes, va a quedar 70% desarrollado. Me dicen, no, ok, y mi presupuesto es de 180, y yo le doy al cliente 2 opciones. Entonces yo le ajusto a ese monto, veo qué puedo priorizar y qué no. Como les dije hace rato, todo lo que es chiquitito, todo lo que crece más rápido, lo que no va a afectar tanto en lo que es la estructura final, ¿verdad?, del diseño. O sea, este jardín prácticamente acá a 6 meses casi todo ya luce. O sea, ya luce luego, ¿verdad?, pero sigue evolucionando, sigue desarrollándose. Pero nunca hablar de que algo es caro. También es importante cómo ustedes se sientan con lo que están vendiendo, con lo que están ofreciendo. La realidad de ustedes no es la realidad de sus clientes. Para ustedes puede ser mucho, 10 millones, 20 millones, 30 millones.
pero tienen que aprender a observar. A ver, ustedes llegan a la casa del cliente, fíjense en la casa, fíjense en la ropa, fíjense en los autos que tiene, cómo está la casa está limpia, la casa está cuidada o la casa está deteriorada. La mayoría de las casas que no están cuidadas o que están sucias es gente que no te va a invertir mucho, porque es gente que ni siquiera tiene una persona que le limpia todos los días la casa, y eso te habla del poder adquisitivo. ¿Y por qué les digo esto? Porque el paisajismo es un lujo. No les digo que no van a hacer proyectos chiquititos, también, pero en base a eso ya van a saber el poder adquisitivo que maneja esa persona. Y también, con todo el proceso de filtrado que les dije, ahí de hecho luego, que ya es más práctico, que la persona te diga, yo no le digo que manejen los números que yo les digo, te van a poner sus precios, ¿verdad? Pero, o sea, si vamos a manejar metro cuadrado, o sea, costo mínimo metro cuadrado de diseño, o sea, de ejecución en realidad, considerando plantas, mano de obra y demás, es 500.000. Pero a partir de 5 o 10 metros cuadrados por lo menos, ¿verdad? No, que va a ser un metro cuadrado, porque no es lo mismo, ¿verdad? Irte por un metro cuadrado que por irte por mayor cantidad de espacio. O sea, los costos varían mucho ahí. Entonces, tener todo esto bien establecido, o sea, ustedes tienen que estructurar su oferta para que en base a eso, una vez que ustedes presenten el presupuesto, ya sea más fácil la negociación. Y que, como les decía, que el cliente no se sorprenda de los números que ustedes le puedan llegar a presentar. Y si es que hay que hacer algún ajuste o hay que priorizar algo, entonces ya son pequeños ajustes nomás los que se hacen, ¿verdad? Casi nunca me pasa que alguien me dice que no le gusta el proyecto que le hago. Hace mucho tiempo que no me pasa que me dicen que es caro. No me gusta luego que me digan que es caro. Porque si alguien te dice que es caro, quiere decir que no está viendo el valor. El cliente les puede decir, yo no tengo ese monto para invertir. Pero si vos ya le pasaste el costo de tu proyecto, si vos ya le pasaste cuánto más o menos le puede llegar a salir, y le pasás el presupuesto y te dice otra vez que es caro, quiere decir que ni leyó ni atrás ni adelante de lo que le pasaste. Y que probablemente, aunque hagas el trabajo, no va a quedar conforme porque tampoco entendió, tampoco miró los detalles y te va a crear problemas. Así es que todo eso les va a permitir poder manejar la demanda o el flujo de clientes que tengan, porque no importa la cantidad, sino la calidad. O puedes recibir 100 mensajes y de esos 100 vas a hacer 20 visitas, y si no le dijiste, no le hablaste de montos, de esas 20 visitas vas a cerrar uno. Como te pueden escribir 10, y de esas 10 puedes cerrar 2, 3, 4, si es que supiste ofertar de manera correcta y negociar de manera correcta, ¿verdad? Porque también el presupuesto se puede hacer por etapas, se puede ir haciendo por sectores, dependiendo de cuánto la persona tenga para invertir. Y después, dentro de lo que es su presupuesto, es importante que puedan establecer los días de trabajo que calculan. Yo no le pongo cantidad de personal. Si quieren le pueden poner. Yo no le pongo porque, o sea, bueno, yo calculo cierto parámetro, ¿verdad? Pero si de repente hay cierto atraso, entonces o estamos holgados, reduzco o aumento. Eso ya queda bajo mi criterio. El cliente me paga un monto total, y no porque yo mandé 2 o 3 me va a pagar menos o me va a pagar más. Y si ustedes ponen tantos días, tantas personas, y de repente un día no se va uno, si es una persona especial le va a decir, ¿y no me vas a descontar? Su metodología de pago
Lo que yo les recomiendo, 50% de entrega, 50% al terminar el trabajo. No mueven un dedo y no compran una planta hasta que el cliente no les pague la entrega. No. Vení, tráeme todo y en ese día te pago. No. Si es difícil cobrarle la entrega, mucho más difícil va a ser cobrarle la cancelación. ¿Y por qué les recomiendo 50% y no más o no menos? Idealmente ese 50% tiene que cubrir todos sus costos. Si ustedes le piden más, por lo general eso genera cierta desconfianza. Porque la gente no quiere desembolsar más plata por algo que todavía no está hecho. Entonces, con eso se pueden manejar, ¿verdad?, como parámetro. Y después es súper importante que su presupuesto también tenga términos y condiciones. Esto era así, cuando empezamos yo no tenía. Ok, primer problema con el cliente. Empezaba a tipear, términos y condiciones. Segundo problema con el cliente. Ya, vamos a andar porque yo no leo. Y así fui desarrollando párrafo por párrafo, ¿verdad?, acorde a cada experiencia. Bueno, en este caso, si es o no es IVA incluido, cuánto tiempo de validez tiene su presupuesto. Entonces pasa ese tiempo y ahí ustedes pueden volver a verificar si no hay ninguna variación. Hay cosas que son, por ejemplo, todo lo que sea así de casa, materiales, contenedores, demás, tierra borda, yo le pongo lo sujeto a variación porque no es mío. O sea, es de tercerizado, ¿verdad? En este caso, bueno, está, ¿verdad?, si es que incluye o no incluye, ¿verdad?, un diseño en 3D, indica, ¿verdad?, que tiene un costo adicional. Hoy en día, antes hacía presupuestos sin diseño, hoy en día no hacemos más presupuestos sin diseño. Uno, porque con los diseños es mucho más fácil de calcular y el cliente sabe claramente qué es lo que está comprando. A no ser que sea un arreglo demasiado puntual de jardinería. Y dice, no, pero yo quiero un arreglo de más, ¿verdad? No hacemos. No vale la pena. Es mejor que todo esté claro y te lleva al mismo tiempo hacer un presupuesto para un jardín, aunque vos no le presentes al cliente el diseño, porque vos igual tenés que diseñar para saber qué es lo que le vas a poner. Entonces tenés que estar cobrando eso, por lo menos un monto mínimo, si están iniciando y no quieren cobrar demasiado, ¿verdad? Pero algún valor, ¿verdad? La metodología de pago, si es en efectivo, tarjeta de crédito, cheque, o cómo se manejan. Les recomiendo que hagan firmar sus presupuestos. 2 copias, una para ustedes, una para el cliente, que el cliente le firme, que el cliente le apruebe. Ahí dice que una vez que el presupuesto está firmado, bueno, en realidad el mío es virtual y dice que una vez que el cliente me da la seña, se dan por aprobados todos los términos y condiciones. ¿Quién lee? Nadie lee, pero cuando tengan un problema, esto les va a salvar. Esto tiene validez, las letras chicas que tienen validez legal. Sí, de hecho que todo lo que yo tengo hecho, están hechos con mis abogados, está todo verificado, pero una vez que se le entrega al cliente, esto no es autenticado por escribanía, es firma y cédula nada más, pero sí, la firma del presupuesto tiene que ser a nombre de quien sale la factura. Ya cada uno también, acorde a la experiencia que va a ir teniendo o que tiene, puede ir poniendo, ¿verdad?, de manera puntual, por ejemplo, el cambio de plantas. Porque si yo le paso un diseño, eso sí me pasó varias veces, o sea, me implica que le hayamos hecho el cambio, pero gente a la que vos le mostrás todas las plantas que le vas a poner, le plantaste todo y te dicen, ay, no me gusta, cambiarme. Entonces ahí indica que una vez que el presupuesto está aprobado, si el cliente quiere algún cambio, se toma el precio de la planta mayor y se le cobra el cambio de nuevo. Y yo retiro todas las plantas, porque él ya aceptó algo que yo le estoy pasando. Y si es que me va a hacer trabajar más, paga más. A unos alumnos le pasó, diciembre del año pasado, hicieron un trabajo gigantesco para un político, no quiero hablar mal de los políticos.
expresar y implica una pérdida. Claro, claro. O sea, en mi caso yo tengo un vivero, yo tengo dónde traer las plantas. Pero imagínense que ustedes compren todas las plantas y tienen que cambiar. O sea, a no ser que sea, no sé, un local de confianza con el que ustedes trabajen, igual es muy difícil que le vuelva a aceptar eso, ¿verdad? Entonces eso implica costos, ¿verdad? Y lo que les iba a decir es que a estos alumnos, ¿verdad? Ellos hicieron un proyecto grande, pusieron creo que 50 millones de plantas por ahí, plantaron todo, y dicen, no me gusta el diseño, cámbiame todo otra vez. Y ellos no supieron cómo manejar, no le cobraron y cambiaron todo otra vez. ¿Por qué hicieron eso, verdad? Bueno, ya está, aprendieron, ¿verdad? Pero con gente así, son con las personas con las que más firmes tienen que ser. Porque si no, le van a pasar encima, ¿verdad? Y por eso es importante tener todo bien claro. Por suerte, fueron muy pocas veces que tuve clientes problemáticos, pero de esos clientes son los que más aprendes y los que me hicieron establecer bien todos estos términos y condiciones. Entonces, hoy en día, cuando llega una persona con alguna historia similar, ya tengo todo bien claro cuál es el paso a paso y ni siquiera me estreso. Pero sí, las primeras veces era, ay Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Sí. ¿Tiene un precio estándar o varía de acuerdo al presupuesto de Varía mucho, o sea, varía mucho. Lo que pueden tener en cuenta son los metros cuadrados, más o menos, manejar ciertos rangos, cómo van a presentar, si va a ser en 2D, si va a ser en 3D, si va a tener un render, si va a tener un video. Por render, por ejemplo, se cobra entre 50.000 y 80.000 guaraníes por toma renderizada, pero tu proyecto no es solamente eso, ¿verdad? O sea, el proyecto conlleva mucho más trabajo. Y un render es un diseño en 3D que es más realista, es esto. Espera que... Esto es un render. ¿Cómo? No, esto está hecho por computadora. Esto todavía no es el jardín real, pero es súper realista. Sí. Entonces el cliente ve esto y prácticamente es así tal cual como va, o sea, debe quedar así tal cual. Sí, te vienen tus cálculos de cantidad de plantas y demás, todo lo que es el proyecto en sí. Este no hice yo, este hizo Noemi. Y te trabaja con, pero creo que sí, trabaja con Lumion. Cuando viene un cliente y te dice, mira, yo necesito el diseño de mi jardín, son tantos metros cuadrados, ¿cómo le decís que le vas a cobrar el presupuesto? O sea, ¿cómo es tu manera de abordar esa situación? Sí, normalmente nos llegan entre 100 a 200 mensajes por día. Lo primero que hacemos es preguntar nombre y zona del cliente para ver si está dentro de nuestro rango de cobertura. Si nos dice que quiere un proyecto, le pedimos las fotos del lugar. Vos le pedís la foto y te dice, ¿y nos vienen acaso a ver? Sí señor, nos vamos a ver, pero tenemos que presupuestarte el costo del proyecto acorde a la dimensión. Así que te pido por favor que me pases las fotos o videos para poder cotizar. Ok, ahí te pasan las fotos. Yo hago un cálculo a ojo. Yo no le pregunto o no le digo cuántos metros cuadrados porque la mayoría no te quiere decir y ya se estresa luego y no te va luego a pasar. Entonces, en base a lo que yo estimo visualmente, le paso las opciones. Y le digo, le mando un audio, le pregunto si ya tiene una idea. La mayoría no tiene idea de lo que quiere, entonces vos le tenés que ofrecer. Algunos te dicen, lo voy por eso te estoy contratando. Supongamos ahora nuevamente, tiene 50 entre 100 metros cuadrados, entonces le pasan esta opción, pero ¿saben? Pueden tener una opción estándar, qué sé yo, 1.100.000. Esto es el costo del proyecto.
Y ahí le pueden decir, más o menos, si tienes 50 metros cuadrados, lo mínimo que te saldría serían 25 millones de guaraníes con plantas poco desarrolladas o para arriba, dependiendo del desarrollo de las plantas que quieras. Y ahí la persona ya va a saber, ok, tengo 25, tengo 40. Si te confirma el proyecto es porque ya sabes que maneja esos montos, que tiene más o menos eso para invertir. También nosotros tenemos un cuestionario que le pasamos al cliente para que complete, en donde marca el rango de inversión que quiere y qué tan desarrollado quiere su jardín. Si quiere todo desarrollado, si quiere un jardín de paquete, si quiere 50, 60% de desarrollo, si quiere hacer de manera integral o si quiere hacer por etapas. Entonces, con toda esa info, pues ya sabes cómo encarar. Nos paga el 50% del proyecto, ahí se agenda la visita y una vez que está todo terminado y se le entrega, o sea, se hace la presentación. Después de la presentación el cliente te cancela y cuando te cancela le entregas. No le entregas, o sea, vos le mostrás en la presentación. Y la presentación presencial, eso marcó una diferencia muy significativa en mis ventas, que antes todas mis ventas eran por WhatsApp. Yo no me sentía cómoda conmigo, de hecho que no me arreglaba y no me compraba luego ropa. Entonces no tenía esa confianza para irme y hablarle al cliente. Después, el año pasado dije, ok, a partir de ahora todos los cierres van a ser presenciales. Y prácticamente nuestra tasa de cierre es 70%. Pero filtramos muchísimos clientes. Y yo no hago seguimientos. O sea, con el nivel de clientela que tenemos, o sea, con el volumen, no nos da abasto para seguirle si quiere, si no quiere. Entonces se le pasa, y si al cliente le gustó el proyecto, muchos no te confirman al toque, ¿verdad? Tardan un par de meses, pero terminan confirmando, ¿verdad? Y esa es la ventaja, o sea, es menos trabajo hacer todo este filtrado, o sea, van a tener menos volumen, a lo mejor, pero mayor porcentaje de ventas, clientes de mejor calidad y menos estrés para ustedes. Y eso también les da exclusividad. Y a la gente le gusta la exclusividad. A la gente le gusta lo caro. O sea, automáticamente yo voy a tener acá 2 macetas, te voy a vender esa maceta por 5.000 y en tu cabeza, o sea, ahí compré algo barato. Y esa misma maceta te voy a decir, el mismo material, te estas 2 macetas de plástico, te voy a decir, bueno, este cuesta 5.000, compraste. Y te digo, bueno, este cuesta 20.000, pero es una maceta que viene de Francia y que pasó por las manos de la reina Victoria en el siglo no sé cuánto. Cuesta 100.000 guaraníes. Quiero eso. Así somos. Entonces, cobrar barato tampoco les va a traer más clientes. Y el que menos les quiere pagar es el que más les va a exigir. El peor cliente es el que menos quiere pagar. Eso es categórico. Entonces, el costo de tu presupuesto incluís en el costo, o sea, incluís dentro del presupuesto ya. Del proyecto. Sí, sí. No. Con el costo del proyecto, yo incluyo el presupuesto en PDF, la presentación, porque le hago una presentación en donde les muestro las tomas renderizadas, también todo lo que serían las especies reales, porque igual hay cierta diferencia, se le muestra todo eso. Si quiere riego, nosotros le hacemos un plano de riego o un plano de luces, o sea, para los proyectos que son premium, y todo eso también suma dentro del costo. Y todo eso se le pasa cuando cancela. O sea, no tiene sentido de que ustedes presenten un proyecto sin pasarle el costo de ese proyecto. Porque ahí te va a decir, o sea, ahí no estás tocando nada. Están hablando al aire, si no estamos hablando de números. Porque ustedes pueden mostrar un presupuesto
Y, o sea, puedes mostrar un proyecto y al cliente le va a encantar, pero está dentro de su realidad, está dentro de lo que puede pagar. Claro, entiendo. No me refería solamente porque al comienzo vos dijiste que no hacías presupuestos gratis. Ah, Y me refería al costo de elaborar ese presupuesto nada más. sí, o sea, eso incluyo dentro del costo del proyecto. Gracias. Y la visita técnica, o sea que yo te escribo. Si yo estoy interesada en arreglar mi jardín, en hacer algo, entonces yo me contacto y ahí ustedes me piden la foto o el video del lugar. No se van antes a mirar. No. Te pasamos la foto y el video y ahí ustedes arman algo Sí. y dicen un costo aproximado de eso. Y si yo estoy de acuerdo, entonces ahí organizamos una visita. Sí. O sea, nosotros manejamos así. Esta es la metodología con la que yo trabajo realmente desde el año pasado. Sí, claro, teniendo en cuenta todos tus años ya de Sí. experiencia. Pero antes, yo creo que fui la primera en cobrar visitas. Porque antes yo no cobraba y me iba a las casas y tenía 5 visitas en un día. Y te aceptan uno. Y te aceptan uno y no daba abasto, ¿verdad? Y es muchísimo trabajo, ¿verdad? Entonces digo, ok, voy a empezar a cobrar. Y cuando empecé cobraba 200.000 la visita. Y con esos 200.000 yo le hacía el presupuesto, a veces me emocionaba y le hacía el proyecto gratis. Y a veces cerraba, a veces no cerraba, ¿verdad? Después empecé a subir y cobraba, ok, visita con proyecto es 500.000. Pero le daba al cliente la opción, si quería me pagaba antes o me pagaba después de la visita. ¿Qué pasaba? Mucha gente se hace y le tiene que estar pidiendo y te queda ahí parado, bueno, y terminó la visita y ahora me tenés que pagar. Sí, te transfiero en un rato. Nunca te transfirió. Y no, obviamente, ¿verdad? Pero perdiste tu tiempo. Sí, y el tiempo es lo más valioso. Entonces, por eso, sí. Pero cuando empezás abajo toca. No, pero sí, o sea, pueden cobrar un monto mínimo de visita, un 50, un 100.000, que es por lo menos un gancho para que esa persona tenga un mayor compromiso, porque pedirle plata a la persona es un compromiso de parte de ellos, para que no sea, algunos lo te dicen, ¿ustedes hacen presupuesto sin compromiso? No. Lleva tiempo, claro. Muchísima gente, mucha gente. O sea, yo por ejemplo no participo tampoco en licitaciones, porque ahí competís por precio nomás. A mí me pasó que gente me preguntaba por plan. Y miraba los precios, te dejaban libre. Nunca más te hizo caso. Sí. Y fue solamente para hacer comparaciones y ir a comprar otro lado, seguramente más barato. Claro, o sea, en mi caso hay gente que me pregunta, ¿y yo puedo comprar las plantas de otro lado y vos me haces el proyecto? O sea, yo no trabajo así, porque, o sea, eso en el caso de ustedes, por ejemplo, para los que no tengan vivero, eso tienen que tener en cuenta, de que ustedes se van a tener que ir a seleccionar las plantas, y que eso lleva tiempo. Las plantas que no tienen garantía, o sea, tus plantas vas a garantizar. Sí. Porque traes de otro lado. Así mismo, hace poco una señora le explicamos, le dijimos, nos dice, ok, después nos manda la foto de que compró las plantas, yo ya tengo las plantas, ahora pásenme su mano de obra. Le digo, no trabajamos así. Sí. Sí, el proyecto, vamos a volver atrás. El proyecto, por ejemplo, sería, ahora mismo, esto terminamos esta semana, presentamos esta semana, este jardín, o sea, ahora es un predio de 1000 metros cuadrados vacío. El proyecto es la idea que vos le vendés al cliente de cómo va a quedar ese espacio. Puede ser un render, si vos no haces renders, puedes hacer un bosquejo a mano en 2D.
Puede ser dibujado, puede ser en AutoCAD, puedes hacer un bosquejo a mano, puedes pasarle a un arquitecto que te diseñe, el arquitecto te va a cobrar sus honorarios por eso y el cliente te vuelve a pagar eso. ¿Cuál es la diferencia? Que vos podés hacer un presupuesto detallado y le podés hablar y usar las palabras más lindas que quieras para tratar de venderle al cliente tu idea. Pero esa persona no sabe de nombre de plantas. Entonces vos le estás diciendo, bueno, y acá te voy a poner una cana índica y abajo va a tener Wembe que tiene unas hojas grandes y hermosas y vos estás visualizando y el cliente no entiende ni atrás ni adelante lo que le estás diciendo. Entonces vos le haces el proyecto y le mostrás esto y nosotros en nuestra presentación, así toda literalmente le redactamos y le endulzamos y le hablamos, nadie lee. La gente ve eso y dice, ay sí, me gusta. Y una vez que, ponele vos, hiciste la visita técnica, le entregaste el proyecto, y si le gusta el proyecto que le presentaste o ahí te da su sugerencia, vos a partir de eso trabajas para el presupuesto ya. No, yo ya le entrego el presupuesto con el proyecto. Ah, ya. Ya le entrego el presupuesto con el proyecto. Dentro de nuestro costo contemplamos hasta 3 ajustes, 3 modificaciones parciales, no que te cambie completamente todo el proyecto. Y ahí se modifican los precios. Por eso le digo, o sea, si vos le presentás solamente el proyecto y no están los números establecidos, no estás trabajando sobre algo tangible, porque el cliente no va a saber realmente. Entonces es mejor que ya le muestres tus números en base a esa propuesta. Si hay modificaciones, se modifica el diseño, se modifica el precio. Aprovechando, en la parte de presupuesto que estabas mostrando, vi que haces por sectores. Sí. Y en cada sector vos le vas poniendo el costo de mano de obra y honorario profesional, o le haces así, eso ya con el proyecto completo nomás. Depende. Si yo sé, o sea, generalmente yo divido por sector por una practicidad en la ejecución, porque yo le paso esto a mi puntero y él ya sabe, ok, acá tengo que poner tanta cantidad de plantas y ya distribuye cuando es un jardín grande, ¿verdad? Entonces por eso tenemos así todo sectorizado. Pero si yo sé que el cliente va a hacer todo de una, abajo nomás le englobo mano de obra y honorarios. Y si yo sé que el cliente quiere hacer o puede ser que haga por partes, entonces le pongo por sector, así dividido. Sí. En caso del diseño del jardín, si trabajas con arquitectos, ¿cómo se encara el diseño de los camineros? ¿Eso también incluiría lo que es el diseño o solamente lo que es la jardinería? Y realmente el paisajismo contempla todo lo que es el jardín. No es solamente la parte de las plantas. Porque ahí volvemos a que ustedes tienen que crear una experiencia para la persona. O sea, por ejemplo es un jardín grande, acá no se ve tan bien, pero en el fondo tenemos un piso, tipo un área de descanso, que está diseñada como para poner un juego de sillones. Yo le presupuesto